Hola, querida audiencia. Una vez más estamos aquí para una nueva enseñanza y iniciamos con una oración poniendo este tiempo en las manos de Dios. Padre bendito, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios de nuestro Señor Jesucristo y Dios nuestro. Señor, en estos momentos, Señor, te ponemos este tiempo, Señor, esta enseñanza en tus benditas manos, Señor, y que sea de acuerdo, Señor, a tu voluntad que se exponga, que se explique, Señor, y también, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos dé esa sabiduría de lo alto y que sea el Espíritu Santo, Señor, quien nos aclare, Señor, esta enseñanza. Y Padre bendito, te pido, Señor, que si a través de esa enseñanza hay alguna persona, Señor, que entienda, Señor, y comprenda, Señor, el deseo de tu corazón, Señor, yo te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien hable, Señor, a través de estas lecturas bíblicas. Te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y acompañados de tu Espíritu Santo, Señor, te decimos amén. Amén. Ok, hermanitos. Miren, voy a dar esta enseñanza y lo primero que yo quiero explicarles es que no se piense que se va a criticar a la persona, no se piensa que se va a juzgar y mucho menos no se piense con esa enseñanza que se debe de menospreciar a la persona. ¿Ok? Como humanos en este mundo somos almas, ¿sí? Independientemente de nuestros errores, de nuestro pecado, de nuestro pasado, independientemente de nuestro estilo de vida, somos almas y esas almas las ama Dios. Entonces, no quiero que se malinterprete esta enseñanza. Yo creo que como cristianos tenemos que seguir hacia adelante, como dice la palabra. Yo les voy a leer este versículo y como dice la palabra en Hebreos 6, 1 y 2, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, la Biblia te invita a que no nada más nos quedemos en esta enseñanza de que nuestro Señor Jesucristo nos ha salvado, de que tenemos que ser bautizados, de que tenemos que imponer manos, o sea, no. La Biblia nos está invitando a través de Hebreos de que nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir aprendiendo la palabra de Dios. Tenemos que ir aprendiendo el corazón de Dios. Entonces, yo en esta enseñanza, yo no quiero que ustedes me malinterpreten, ¿ok? Solo voy a exponer cómo antes era, cómo Dios había determinado la persona que faltaba en este aspecto en su ley, ¿ok? Pero después, obvio que se tiene que hacer un cambio porque Dios en su infinito conocimiento, cuando nuestro Señor Jesucristo aparece y nos enseña que nosotros nos tenemos que amar unos a otros y también conociendo a Dios que los gobernantes terrenales tenían que hacer cambios de ley o tenían que poner leyes, entonces se modifica también el estilo, la forma de cómo nosotros tenemos que actuar en esta situación de enseñanza que voy a presentar. Entonces, por favor, nuevamente yo les pido, no se malinterprete. Tenemos nosotros que aceptar esta situación y nosotros tenemos que entender que la palabra dice que todo esto acontecería, ¿verdad? Pero nuestro trabajo es exponer la palabra, enseñar la palabra y, eh, y, y es la persona tendrá la decisión de decir cambio, no cambio, la persona tendrá la decisión de decir sí estoy mal o sí estoy bien, ¿verdad? Porque al final, quien dará cuenta personalmente
de cada uno de nosotros, de nuestros actos, vamos a ser nosotros mismos, ¿sí? Entonces, también yo quiero explicarles que aquí en, en el libro de San Juan, capítulo 16, nomás les voy a leer que es, perdón, el encabezado es la obra del Espíritu Santo, pero yo nada más les voy a leer el versículo 7 y 8, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo le está explicando, ¿verdad?, a las personas y le dice, yo os digo la verdad. O sea, se lo está explicando a sus discípulos. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les está explicando que la única persona que va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio va a ser el Espíritu Santo. Un pastor se podrá deshacer en el púlpito, enseñando, redarguyendo, hablando, pero si no es el Espíritu Santo quien les dé ese convencimiento a la gente, el pastor ni las personas que están abajo del pastor, nadie, hermanos, nadie puede convencer a la persona que está mal en su pecado, sino es solamente el Espíritu Santo. Los pastores, los misioneros, o sea, toda la gente que participa en diferentes áreas de una iglesia, solo nos corresponde enseñar, ministrar la palabra, ¿sí? Pero no nadie tiene ese derecho de convencer, solamente el Espíritu Santo. Nosotros exponemos la palabra y la persona decide. El Espíritu Santo le da ese convencimiento de que está mal o está bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Es exponer la palabra y orar por las personas. Porque no podemos hacernos enemistad, no nos podemos enemistar con la gente. ¿Okay? Son almas, todas somos almas de Dios, amadas por Dios. Que Dios quiere que nos corrijamos, sí, pero pues al final la persona va a decidir qué es lo que quiere para su vida. Yo les he dicho en otras ocasiones, nosotros como seres humanos un día morimos, pero como seres espirituales somos eternos. Y aquí esta vida que tenemos es para nosotros decidir a dónde quieres vivir tu vida eterna, en el cielo o en el infierno. Y eso es dependiendo de lo que tú decidas y dependiendo de lo que tú le permitas a Dios hacer cambios en tu vida. ¿Ok? Entonces, el tema de hoy se va a llamar varón y hembra. ¿Sí? Pues mucha gente conoce que hembra se refiere a una mujer, ¿verdad? También. Entonces, bueno, yo voy a exponer esto de cómo Dios nos creó y después lo que Dios puso más adelante al ser humano. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar empiezo a leer Génesis 1:29. Dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás.
Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ok, en el primer versículo de Génesis 1:26 vemos que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿sí? En Génesis 2:7 dice, entonces Dios formó al hombre, ¿sí? Del polvo de la tierra y le dio aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En Génesis 2, del 15 al 16, dice que Dios lo puso en el huerto del Edén, ¿verdad? Le dijo, oye, esto no puedes comer, esto sí te es permitido comer, ¿sí? Y en estos versículos, hermanos, Dios piensa en el 2:18, Génesis 2:18 dijo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, hasta aquí, hermanos, Dios dijo que se hiciera el hombre, lo formó y lo puso en el huerto del Edén, ¿ok? Entonces, nos vamos a ir a Génesis 2:21. Entonces Jehová hizo caer sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó uno de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios formó al hombre, hizo una mujer y lo trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, aquí vemos cómo Dios, ¿verdad? Dice que le pone un sueño profundo y toma una costilla y forma a la mujer y se la presenta a Adán, ¿sí? Adán dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona. Entonces, Adán le dice, esta será llamada varona. Entonces vemos, hermanos, que cuando Dios pensó y dijo, no es bueno que el hombre esté sola, formó a la mujer, ¿ok? En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Y los bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Okay? Entonces, pues ya Dios les da las órdenes de que ellos tienen que multiplicarse, ellos tienen que fructificar y multiplicarse y que ellos tenían que señorear la tierra. ¿Okay? Entonces, hasta aquí, hermanos, vemos la formación del ser humano, del hombre, de la mujer, ¿ok? Que Dios los formó, ¿ok? Yo se los vuelvo a repetir de nuevo, ¿ok? Ese no es un tema para criticar ni para despreciar a nadie. Ese es un tema que se tiene que exponer para el conocimiento de la iglesia, ¿sí? Entonces, como las personas que enseñamos, tenemos que hablar todo lo que la palabra dice. No nos podemos quedar callados en nada. Entonces, este es un tema, hermanos, donde después de que Dios forma al hombre, da sus leyes, da sus enseñanzas, da sus decretos, da sus mandamientos, da sus ordenanzas, da sus mandatos. Entonces, dentro de todo esto que Dios enseña, toca el tema de lo que debe de hacer un varón o de lo que no debe de hacer un varón y de lo que no debe de hacer una mujer o una hembra, como le llama la Biblia. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a Levíticos 18:22. Dios le dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Entonces, Dios empieza a poner dentro de su palabra, empieza a decir, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Vamos a ver qué es abominación. Abominación es
aversión, horror, cosa abominable. ¿Qué es aversión? Repugnancia, asco. Vemos que dice que es, que es abominable, abominable que excita aversión, que es lo que yo ya expliqué antes. Entonces, esto es lo que Dios está diciendo cuando una persona, pues, o cuando una persona actúa violando la ley de Dios. Sé que este tema es muy fuerte, pero se tiene que exponer y, como se los digo, no es para criticar, sino es para enseñar al pueblo de Dios y darle esta enseñanza, porque se necesita, hermanos. Como decía Hebreos, ¿verdad? Necesitamos seguir adelante, necesitamos seguir creciendo. ¿Ok? Entonces, Levíticos 20:13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. ¿Qué es ayuntar? Dice, tener cópula carnal, unión sexual, atadura, ligamiento, ¿sí? Okay. Así es como Dios, hermanos, había puesto él en su ley, en sus mandamientos, en sus enseñanzas. Así Dios había determinado que se hiciera con estas personas. Les vuelvo a recordar, este es un estudio para conocer la palabra de Dios. ¿Okay? No se critica nada, no se debe de juzgar a nadie. ¿Okay? Éxodo 22:19. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Dios había dicho, nadie puede cohabitar con bestia, porque esa persona tenía que morir. ¿Qué es cohabitar? Es vivir es vivir maritalmente. Hombre y mujer, eso es cohabitar. O vivir una persona con otra. Pero en este caso dice, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. O sea, Dios prohíbe que una persona tenga una vida íntima con un animal. Nos vamos a Levíticos 18:23 y dice, ni con animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Entonces, no se podían, no deberían de tener ellos ni ayuntamiento ni amancillándose con el animal, ¿sí? Dice que para ayuntarse, dice, es perversión. ¿Qué es perversión, hermanos? Perversión es corrupción de la juventud, alteración de una función normal, perversión sexual. O sea, la persona, el ser humano no puede tener una relación con un animal, ¿sí? Porque dice que es perversión. ¿Ok? Es una alteración de una función normal. No es normal el que se tenga una relación con un animal. Nos vamos a ir a Levíticos 20:15. Cualquiera que tuviera cópula con bestia ha de ser muerto y matarás a la bestia. ¿Qué es cópula? Unión sexual. Lo mismo, no se puede tener relación con animales, ¿sí? Esta era como Dios enseñaba y ministraba al pueblo de Israel. ¿Okay? Entonces, Levíticos 20:15 ya lo leímos, vamos a leer 20:16. Dice, y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, y la mujer y a la mujer y el animal matarás, morirán indefectiblemente,
su sangre será sobre ellos. ¿Mm? Okay. Leemos Deuteronomio 27:21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Entonces, Dios pone y dice, maldito el que se ayuntare con una bestia, el que tuviera un acto sexual con el animal. ¿Okay? ¿Qué es maldito, hermanos? Maldito es muy malo, condenado por justicia divina. Entonces, cuando una persona ya es maldito, es porque ya está condenado por justicia divina. Por eso es importante exponer la palabra. Por eso es importante enseñar la palabra. ¿Sí? Porque lo que Dios sabe en su palabra no es un juego. No es un juego, hermano. ¿Ok? Ok. Entonces, ahora vamos a leer Deuteronomio 23:21. Dice, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado el miembro viril. O sea, Dios prohibía que una persona, un varón que tuviera sus testículos magullados, que es amoratados, ¿sí? Que es lastimado, o que tuviera su miembro amputado, ¿sí? No podía entrar a la congregación. Eso es lo que Dios prohibía. ¿Okay? Deuteronomios 23:17. No haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. ¿Qué es sodomita? Sodomita, que es una persona que es de Sodoma. Es un homosexual. Dícese de la persona que tiene afinidad que tiene afinidad con las de su mismo sexo. Ese es un sodomita, hermanos. La persona, pues, que le atrae su mismo sexo. ¿Okay? Entonces, hasta aquí, hermanos, vemos cómo Dios, qué es lo que prohíbe, qué es lo que antes, estoy hablando antes, se tenía que proceder de esta manera, porque era una ley que Dios la había puesto. Y lo que Dios quería con esto era evitar que esto se expandiera, se extendiera. ¿Sí? Entonces, vamos a ver ahorita las personas que podían estar al servicio de Dios. ¿Okay? Levíticos, vamos a leer Levíticos 21 del 16 al 21. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o de rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine, o testículos magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Entonces vemos, hermanos, que aún en el sacerdocio, aún en las personas, las descendientes de Aarón, no podían ellos tener este problema, porque si estas personas lo tuvieran, no podían estar al servicio de Dios, ¿sí? Entonces también a ellos como sacerdotes se les impidía, se les prohibía que ellos ministrasen, ¿sí? Entonces vamos notando que es demasiado serio esta situación, ¿ok? Entonces, vamos a ver
en cuanto a lo que cuando la gente tenía que ofrendar y también Dios pedía que todo estuviera bien y perfecto. Vamos a ver Levíticos 22, 18. Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, vamos a leer a Levíticos 22, 18 al 26. Dice, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Ya aquí ya se sale, no nada más a los hijos de Aarón, sino a todo el pueblo, a todos los hijos de Israel. Dice, y diles, cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciesen ofrenda en pago de sus votos o ofrenda voluntaria ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado ofreceréis machos sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será aceptado por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o cualquier ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptada, será sin defecto. Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis esto a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Levíticos 22, 24. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Entonces, hermanos, la persona para ministrar en una iglesia no tiene que tener sus testículos mayugados ni su miembro viril cortado o quitado. Por ejemplo, las cirugías, ¿ok? También pide que el sacerdote no tuviera esas condiciones y pide que cualquier animal que tuviera este problema en su parte viril, en el miembro del animal, pues no, tampoco podría ser aceptado ante Dios esta ofrenda. Entonces, vemos, hermanos, que Dios, entendimos hasta aquí que Dios formó al hombre y a la mujer. Dios prohibió esto al hombre y a la mujer, ¿sí? Y vemos cómo al sacerdocio también le prohíbe, y vemos que la gente que ofrenda un animal también se lo prohíbe que tengan este tipo de defectos. Entonces, la importancia, hermanos, es conocer y aprender la palabra de Dios. Yo les voy a decir ahorita, esto fue antes, ¿sí? Antes. De nuestro Señor Jesucristo para atrás, así se manejaba la ley, ¿sí? De nuestro Señor Jesucristo para nosotros, hasta donde hemos estado viviendo, hay un cambio en esta situación, hermanos, porque si nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos viene a enseñar que nos amemos unos a otros, no podemos nosotros odiar a nadie. Nosotros tenemos que amar a la persona independientemente. Yo espero que esta enseñanza, si hay alguien que la esté escuchando y cambia y el Espíritu Santo lo convence de que está mal, gloria a Dios por su vida, gloria a Dios porque ha reconocido a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Porque entonces está aprovechando esta oportunidad que Dios nos ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo en el sacrificio de la cruz, ¿sí? Bueno, pero entonces ahora ustedes me tendrán que decir, pero pues ahora ¿qué va a pasar? Bueno, pues entonces vamos a leer
lo que ya Dios establece en el Nuevo Testamento a través de sus apóstoles, a través del Señor Jesucristo, a través de sus apóstoles, porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo fue el que ministró a los apóstoles, nuestro Señor Jesucristo fue el que ministró a Pablo. ¿Ok? Entonces, vamos a leer ahorita Primera de Corintios, ¿sí? Dice, Primera de Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Ok. Entonces, hermanos, en esto que hemos leído en 1 Corintios 6, del 9 al 12, en el primer versículo 9 dice, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. O sea, dice, no te pierdas. ¿Qué es erréis? Dice, no acertar, equivocarse, vagar, divagar el pensamiento, la imaginación, la atención, equivocándose. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? No erréis, o sea, no te equivoques, no divagues, no estés pensando que sí vas a ser aceptado en el reino de Dios, o sea, no erráis. Y entonces da una lista de personas que no van a entrar al reino de los cielos. Dentro de ellos dice en el 9:6, dice, no erráis, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que te echan con varones. Entonces, vemos, hermanos, y les vuelvo a repetir, da una lista de personas, y en el 11 dice, y esto erais algunos, dice, o sea, que dice que esto da a entender, si está diciendo, y estos erais algunos, fueron gente que tuvo ese estilo de vida, que vivió en toda esta lista de la que está dando 1 Corintios 6, pero que fueron cambiados, aceptaron, el Espíritu Santo les dio el convencimiento, ¿sí? Ok. De que estaban mal y de que se arrepintieran, ¿ok? Dice, entonces vuelvo al 6:11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, adelante dice en el 12, Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Entonces vemos que Pablo dice que todo me es lícito, pero no me voy a dejar dominar por esto. O sea, lícito no en el sentido de que Dios se lo permitía, porque obvio que Dios lo prohibía, ¿verdad? Pero, o sea, ya en este tiempo donde ya hay esta escritura de Corintios 9 que dice no erráis, porque no entran al reino de los cielos, entonces no, ya no te es, si tú quieres hacerlo, hazlo, si tú quieres vivir así, hazlo, pero como decía Pablo, no, dice, mas no todas convienen, pero eso no conviene que la persona se destruya a sí misma, porque al final son almas las que
las que no entrarán al reino de los cielos, ¿sí? Ok. Vamos a leer primera de Mateo 1:8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, y para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, vemos, hermanos, que aquí en Timoteo se le está explicando, ¿verdad?, que la ley es buena si uno la usa legítimamente, pero dice que y en el 1:9, 1 Timoteo 1:9 dice, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo. O sea, la persona que ya reconoció a nuestro Señor Jesucristo, la persona que dice, modifico mi vida, cambio mi vida, la ley de antes, ya no, porque es la misma ley, ¿eh? La ley de antes ya no puede ser para esta persona, para la persona que ha reconocido y ha hecho cambios y ya ha vivido otra vida diferente, y ya vive otra vida diferente. Para ellos no, pero da una lista para quien sí esa ley de antes se va a aplicar, obvio, no se va a aplicar ahora en la actualidad, no, porque ahora Dios en su infinito conocimiento sabía que se iban a cambiar leyes, que se iban a modificar. Y una de las modificaciones pues era la ley de los derechos humanos. O sea, nosotros no podemos violar esa ley. Por lo tanto, tenemos nosotros que esperar a que sea Dios quien tome pues, quien aplique el castigo. Nosotros tenemos que ver esas personas amándolas como las almas que Dios quiere que se salve. Por eso es que también es necesario que nosotros expongamos la palabra. Hay oportunidad para toda la gente, independientemente del pecado que tú hayas hecho, que tú hayas cometido. ¿Ok? Entonces, en 1 Timoteo 1:9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito sea, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, miren, si nosotros nos vamos a Deuteronomio 30, porque esto es al final, nosotros tenemos que respetarlos, nosotros tenemos que amar a las personas y respetar lo que ellos decidan, pero en amor. Tampoco es que, bueno, se tenga uno que decir yo acepto todo, ¿me entiendes? Porque nosotros tenemos que amarlos como almas, nada más, como almas. Y orar por ellos y bendecir por toda esta gente que en un momento dado, pues decide ese estilo de vida, ¿no? Si nosotros nos vamos a Deuteronomio 30, leemos a Deuteronomio 30:15. Es Deuteronomio 30:15. Espérame, estoy en el 31. Es 15. Escuchen lo que dice Dios en su palabra, en Deuteronomio. Dice, esto es lo que se llama el encabezado, condición para la restauración y la bendición, ¿ok? Entonces, en Deuteronomio 30:15 al
19 al 20 vamos a leer esto. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vayáis pasando para entrar en pos de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida, escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndola a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová tu Dios a tus padres Abraham, Isaac, que les había de dar. Entonces vemos, hermanos, que en esta lectura de Deuteronomio 30, del 15 al 20, Dios dice, ok, yo te he puesto a ti, delante de ti, la vida, la muerte, el bien y el mal. Tú escoges. Entonces, por eso es que nosotros, hermanos, no podemos juzgar ni criticar a nadie, porque al final cada quien escoge su estilo de vida, lo que quiera. Pero nosotros tenemos que seguir orando, pidiéndole a Dios misericordia y que sea el Espíritu Santo que hable a las vidas de esas personas. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo de un rey, pues cómo actuó y fue en el Antiguo Testamento. En Primera de Reyes 15, 11 al 13, dice, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos de que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Entonces vemos que hay un rey que obedece la palabra, dice que en Segunda de Reyes 15:12, porque quitó del país a los sodomitas. Entonces este rey quiso corregir, quiso poner, pues, corregir su reinado, hizo esto. La otra es que dice que privó a su madre de ser reina. Y yo siempre les he dicho a ustedes, nosotros primero, Dios aquí y todo lo demás acá, hijos, padres, madre, hermanos. Cuando tú quieres obedecer a Dios y tú quieres caminar en sus caminos, entonces primero es Dios y luego todo. Entonces yo pienso que este rey, Asa hizo eso, demostró con estos actos que estaba primero Dios, la obediencia a Dios. Y miren, hermanos, no se puso de que ay, mi mamá, no. Dice que la privó de ser reina y aparte le destruyó su idolatría. Entonces, vemos, hermanos, que esta es una obediencia que a Dios ¿cómo se llama? Le agrada. En estos tiempos, vuelvo a repetir, no podemos hacer esto. Las leyes son diferentes, ¿ok? Pero, como nos ha dicho Corintios, no erremos, no nos confundamos, porque los que desobedecen, entonces sí van a estar bajo esa ley. ¿Okay? No ante el gobierno, ni ante las personas, ni ante un pastor debe de ser. Va a estar ante Dios. Ante Dios que va a ser el que juzgue. Por eso es importantísimo que nosotros demos esta enseñanza. Yo sé que es un tema fuerte, yo sé que no es fácil, pero tenemos que enseñarlo, hermanos. Tenemos que enseñarlo. Dios nos pedirá cuentas de lo que callemos y no podemos callarnos, no podemos. Ok. Vamos a leer Romanos
18, perdón, Romanos 1, 18, vamos a leer al 32, ¿sí? Romanos 1, 18 al 32. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nos está diciendo que Dios se enoja porque la gente no habla, porque la gente no dice la verdad, porque la gente no explica este tipo de enseñanza, hermanos, por temor, por miedo, porque a lo mejor su congregación queda sola. Dice que por callar y porque detienen con injusticia la verdad. Se los vuelvo a leer. Romanos 1, vamos a ver del 18 al 32, dice, porque la ira de Dios se revela desde el principio contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Entonces, esta enseñanza, hermanos, nos está diciendo, mira, muchos sí conocieron de Dios y no les importó, ¿ok? En el 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué es concupiscencias? Dice, deseos excesivos, especialmente, o sea, deseos excesivos de lo material, pero especialmente de los deleites sexuales, de los goces sexuales. Entonces, como no han obedecido a Dios, dice que llega un momento en que Dios los entrega a esto, ¿sí? En el
En el 27 dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos ok, aquí en el 27 me paro, dice, los entregó a su lascivia. ¿Qué es lascivia? Es propensión a los deleites carnales. O sea, Dios los entregó ya a esas personas porque ya no, ellos no quieren corregir si no quieren obedecer. Y como en el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. ¿Qué es una mente reprobada, hermanos? Dice, reprobada es condenado a las penas del infierno. Eso es una mente reprobada, es una condenación a las penas del infierno. Esa es una mente reprobada. Por eso es importante amar a esas personas, por eso es importante, hermanos, no callar este tema y tampoco, hermanos, a nosotros no nos toca ni despreciar a estas personas, sino al contrario, orar por sus almas, orar por sus espíritus y que orar a Dios por su misericordia para ellos, ¿sí? Porque si es una mente reprobada, dice que es condenado a las penas del infierno. Dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Vemos, hermanos, que dice Dios que los que practican esto son dignos de muerte. No solo lo hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Por lo tanto, hermanos, aprendimos de cómo la ley antigua trataba a estas personas, ¿sí? Dentro de esto entra lo que es las personas, hombres y mujeres, ¿sí? Que, bueno, tienen atracción por su mismo sexo. Pero lo importante, hermanos, es que conocimos y vimos que era lo que Dios decía que se tenía que hacer con las personas. Ahorita nos está enseñando la palabra de Dios del Nuevo Testamento que esos al final serán juzgados por Dios, no por el ser humano. Por eso nosotros no tenemos que ni despreciarlos, que ni menospreciarlos, nada. Pero sí tener misericordia, porque sus almas, si no se corrigen, entonces van a ser juzgados por Dios, y la palabra de Dios nos están enseñando y nos está diciendo que serán dignos de muerte, pero eso será Dios quien aplique esto en sus vidas por la desobediencia que ha habido en sus vidas, ¿ok? Entonces, hacia aquí aprendimos, hermanos, que no podemos menospreciar a esas personas, que no les podemos hacer el feo. Al contrario, tenemos que estar orando y que sea el Espíritu quien los convenza de su pecado, de su error, ¿verdad? De su desviación. Ok. Dando yo este estudio a los jóvenes en la iglesia donde yo me congrego, hubo una jovencita que me dijo, bueno, dice, ¿qué usted me puede decir de los que son de las personas que son hermafroditas? ¿Sí? ¿Qué me puede decir? Porque los hay. Entonces, yo primero les voy a explicar qué es una hermafrodita. Una hermafrodita es un individuo de la especie que aparentemente reúne los dos órganos reproductivos de ambos sexos. O sea, es una persona que aparentemente, no es que los tiene, aparentemente tiene los dos sexos reproductivos de ambos. ¿Ok? Ok.
yo les quiero decir que la palabra de Dios dice en Isaías, antes de yo explicarles esto de la respuesta que yo le di a la joven, si nosotros nos vamos a Isaías 44:2, porque hay que salir de todas las dudas, hermanos, hay que explicar esto y yo creo que lo que mejor te explica, que mejor es la palabra de Dios. Si nosotros nos vamos a Isaías 44:2, ¿verdad? Dice, espérame. Isaías 44:2 dice, bueno, leemos 1 y 2. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así ha dicho Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú Jerusalén, a quien yo escogí. Entonces, Dios les está diciendo, les dice, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre de tu madre, el cual te ayudará. Si se va usted al 24, eso lo dijo Dios, se lo dijo a Isaías, ¿verdad? Bueno, Isaías lo dijo, o sea, Dios se lo dijo que se lo había hecho a Jacob, pero Isaías lo menciona, ¿sí? Entonces, si nos vamos al 24, dice, así ha dicho Jehová tu Redentor que te formó desde el vientre, yo Jehová que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Entonces, yo quiero decirles a ustedes, la Biblia nos enseña y hemos aprendido que Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Si hay una persona que tiene este problema, pudo haber sido dos cosas. Posiblemente alguno de los padres tomó un medicamento y se deformó el feto, el bebé empezó a tomar, ¿sí? O algo grande hicieron. Algo grande hicieron. No sé. Ahí sí yo no me puedo meter, pero eso. Pero yo no voy a aceptar la idea que a mí me vengan y me digan, yo soy mujer, eh, yo soy mujer, yo soy un hombre en cuerpo de mujer. No, yo no acepto eso. Ni tampoco soy una mujer en un cuerpo de hombre. Tampoco lo acepto. Porque el aceptar esto, hermanos, y el aceptar que Dios los hizo así, por ejemplo, en el caso de los hermafroditas, nosotros primero vimos, hermanos, cómo Dios creó al hombre y a la mujer, los formó y les dijo multiplicaos, ¿ok? Yo no acepto que me vengan y que me digan que es una mujer y nació en cuerpo de hombre, o es un hombre y nació en cuerpo de mujer, porque si usted acepta esto de que Dios hizo a la hermafrodita y usted acepta que sí nacieron, ¿cómo se dice? Que sí nacieron así, en un cuerpo de una mujer, un hombre y una mujer en un cuerpo de un hombre, esto es ofender a Dios. A Dios no se le puede ofender porque Dios es perfecto y Dios nos ha hecho perfectos. Que si algún medicamento, si algo hicieron los padres, es diferente. Es diferente. Pero si usted acepta, y sí, nací en un cuerpo de mujer y soy hombre, o no soy un hombre y nací en un cuerpo de mujer, eso es ofender a Dios y nosotros no podemos ofender a Dios. Porque su palabra de Dios nos está enseñando que nos ha hecho hombres y mujeres. Y su palabra de Dios nos está prohibiendo lo que no es aceptable. ¿Sí? Lo que no es aceptable ante Dios y con lo que está prohibido al hombre y a la mujer hacer en sus cuerpos. ¿Ok? Ok. Ahora, puede ser que usted venga y me diga, no, pero que hubo
una persona que estuvo enferma, que es en el caso de Juan, creo que es 9. A ver, déjeme ver. Juan 9. Cuando vienen y le dicen a nuestros que había una persona que estaba con un problema físico, ¿sí? En Juan 9 del 1 al 3 dice, y al pasar Jesús vino a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Usted no puede tomar esta enseñanza y decir, sí, pues es para que la gloria de Dios se manifieste. Porque hay cosas, hermanos, porque en esto era que Dios se iba a manifestar en la vida de esta persona, ¿sí? La gloria de Dios se manifestaría. Pero en este caso, hermano, no es que así nació. No, hermanos. En este caso es rebeldía. En este caso es creerse la mentira de Satanás. Te ha puesto en la cabeza de que tú, si eres hombre, eres una mujer, y si eres una mujer, eres un hombre. Eso es una mentira de Satanás que te quiere meter en tu cabeza para que entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, cuando seamos juzgados por Dios, seamos condenados juntamente con Él. Satanás, entiendan, quiere llevarse a la gente que más pueda al infierno. Hermanos, a mí se me hace difícil dar esta enseñanza, de verdad, bien difícil, porque sé a lo que me expongo. Pero le voy a decir una cosa. Dice la Biblia que por la injusticia detuvieron, que dice en Corintios, que en Romanos 1:8 dice que, se los vuelvo a leer, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y la ira de Dios se enciende porque la gente detiene la verdad y no la habla y no la dice. Y por eso mucha gente sigue viviendo así y quiere vivir esa vida de desobediencia a Dios y de ofender a Dios. Y por eso yo les digo, yo no acepto que a mí alguien venga y me diga que es una mujer y está en un cuerpo de hombre, o es un hombre y está en un cuerpo de mujer. Yo no lo acepto, porque Dios, hemos aprendido que la enseñanza de Dios es que Él formó hombre y mujer. ¿Sí? Y si usted lo acepta, y si usted acepta que a la hermafrodita sí la hizo Dios, usted está ofendiendo a Dios, usted está diciendo a Dios que no es perfecto. No, hermanos, nosotros somos perfectos. El ser humano es el que se desvía, el ser humano es el que se destrampa, y por lo tanto no se le puede echar la culpa a Dios. Ahorita es una enseñanza donde es dura, donde a mí en lo personal se me hace difícil, pero la tengo que enseñar, porque yo no quiero provocar que el ira de Dios se encienda sobre mi vida. Y yo sé que a lo mejor voy a pagar consecuencias, pero ¿quién de sus apóstoles no pagó las consecuencias? Por la palabra de Dios, por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo espero que las almas recapaciten. Yo espero que si hay una persona aquí que tenga esas ideas, tenga esas intenciones, detente, porque no se puede uno ofender a Dios. Y detente, porque al final será el infierno. Serás condenado al infierno, como lo hemos dicho. ¿Cómo es que dice la palabra de Dios? Reprobados. Dice que los entrega una mente reprobada, que es condenación a las penas del infierno. Por eso, hermanos, es mi enseñanza. Por eso es que tenemos que amar a esta mujer, a estas personas, mujeres o hombres. No los podemos nosotros hacer a un lado. Al contrario, orar y pedir misericordia para que ellos entiendan el propósito de Dios y
el Espíritu Santo les revele. Entonces, yo hasta aquí termino la enseñanza, hermanos, respecto a lo que es hombre y mujer, o hombre y hembra. Yo les voy a enseñar ahorita, hermanos, porque yo no quiero que como hermanos critiquemos a esas personas, condenemos a esas personas, porque ya sus actos, su forma de ser, ya ellos mismos se están condenando. Nosotros como iglesia tenemos que ser gente que los amemos y que oremos por ellos y que, ok, si necesitan de nosotros, pues dar la mano, demostrar el amor de Cristo, pero no traspasar los límites en los que Dios nos ha dicho, esto no es correcto, ¿verdad? No traspasar más allá de una ayuda, de darle una enseñanza. Acuérdense, hermanos, nosotros tenemos que exponer la palabra, pero el convencimiento de todo esto, de que se arrepientan, va a ser el Espíritu Santo quien convenza a las personas, ya sea hombre o mujer. Voy a exponer ahorita cómo Dios, ya se los expuse la otra vez, pero ahorita nuevamente, porque creo que necesitamos recordar y aprender más de cómo Dios puede perdonar, porque en el Antiguo Testamento también tuvieron oportunidad de arrepentimiento. Y ahora en el Nuevo Testamento hay oportunidad de arrepentimiento. ¿Ok? Vamos a leer Números 15, 27 y 28. Dice, si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. En el 29. Y el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habita entre ellos, una misma ley tendréis, para que el que hiciere algo por yerro, Entonces, Dios dice, si alguien pecó, si alguien hizo algo en contra de lo que yo he establecido, he dicho, entonces va a haber esta ley que es perdonado por yerro, ¿ok? Vamos a leer Levítico 5, 14 al 19. Ok, les voy a explicar la palabra yerros de nuevo. Dice, es una falta, equivocación cometida por ignorancia, falta contra los preceptos morales o religiosos, es un extravío, ¿sí? Entonces, el yerro te borra tus consecuencias. Si tú pecases por yerro, esta ley del yerro te perdona si lo hiciste por ignorancia, ¿sí? Te perdona, pero, o porque te extraviaste, ¿sí? Borra tus consecuencias. Pero una vez borradas, no puedes jugar con la oportunidad que Dios daba a la persona para que fuera perdonada. Vamos a leer Levítico 5, del 14 al 19. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a su estimación de siclo, de la plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ella la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare y hiciese alguna cosa de aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas que es culpable, llevará su pecado.
Traerá pues al sacerdote para expiación según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. ¿Qué es delinquir? Es cometer un delito. O sea, la persona que pecó por yerro, que es por ignorancia, dice que es una infracción, pero perdón, eh, la persona que pecó por yerro, Dios puso una ley para que, porque esta persona pecó por ignorancia, entonces tuviera la oportunidad de ser perdonado, ¿ok? Acuérdense que nosotros en Corintios dice, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, fueron personas que no fueron ministradas con la verdad, fueron personas que les ocultaron que por no lastimarlos, que por no que se fueran de la iglesia, que porque la familia, el papá, todos se vayan a molestar. Entonces, detuvieron la verdad en vez de hablarles y decirles y enseñarles. Y tuvieron la oportunidad de que el Espíritu Santo los redarguyera, los convenciera de que estaban mal. Por eso, hermanos, no podemos nosotros criticar a esta gente, porque si no tuvieron los que nos enseñaron antes el valor de enseñarnos las consecuencias que pasaría si uno desobedeciera a Dios, entonces, si ellos no fueron ministrados así, no tenemos por qué criticarlos. Si detuvieron la verdad, no tenemos por qué ahora criticarlos y juzgarlos. Son gente que están ignorando, pero son gente que tienen la oportunidad. Dios en el Antiguo Testamento puso la ley del hierro para ser perdonados cuando realmente esta persona ignoraba esta situación. Nosotros vamos a leer ahorita Hebreos 5:8. Dice, y aunque era hijo, antes de entrar a esto, entonces ellos tenían que ir al sacerdote y el sacerdote tenía que hacerles cumplir esta ley para que ellos fueran perdonados. Ahora, ¿cómo se nos perdona ahora a nosotros en estos tiempos, hermanos? Porque es bien importante, no nada más es ministrar, sino decirle a las personas, hay oportunidad de que te salves, hay oportunidad de que te arrepientes, hay oportunidad para que cambies tu estilo de vida. ¿Ok? Entonces, nos vamos a ir a Hebreos 5:8-10. Dice, y aunque era hijo, por lo cual aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote por el orden de Melquisedec. Hebreos 10:18-24 dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos de corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, hermanos, la persona que está viviendo en este estilo de vida, desobediendo esta ley de Dios, tiene la oportunidad. Dios ha proveído a nuestro Señor Jesucristo, Dios le dio el sacerdocio a nuestro Señor Jesucristo, y a través de creer en nuestro Señor Jesucristo y a través de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, reconocer lo que Él es el que nos puede dar el perdón de pecados a través de Él, entonces la persona puede ser perdonada, hermanos.
Por eso nosotros no podemos juzgar ni criticar a nadie, sino tener misericordia de las personas. ¿Ok? En Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es esto de lavar? Primero dice que purificando los corazones de mala conciencia, tus ideas. Tienes que purificar, esa persona tiene que purificar su mente, sus ideas, su corazón, tiene que aceptar que Dios, si la hizo mujer es mujer y si la hizo hombre es hombre, ¿sí? Tiene que aceptar primero eso, purificando sus corazones de mala conciencia, reconocer sí estoy mal o sí estoy yéndome por un camino que no es correcto. La otra es el lavados con los cuerpos con agua pura. ¿Qué es el lavar los cuerpos, hermanos? Es cuando tú te aceptas también. Parte del bautismo es el lavarte, el limpiarte. Por eso es importante. Yo les expliqué de cómo el agua pura era, pero vemos que el bautismo también es parte de que te sumergen en agua y te limpia también. Entonces, todo eso tiene que hacer una persona que ha pecado contra Dios en ese aspecto. Entonces, hermanos, nosotros no podemos juzgar a nadie ni de rechazar a nadie. Al contrario, acuérdese, son penas del infierno que esas personas en su desobediencia tendrán, pero no ante ningún gobierno, ni ante ninguno de nosotros, ni ante ninguna iglesia. Va a ser ya ante la presencia de Dios, en su presencia de Dios. ¿Ok? Ok. Si nos vamos, usted pues si no, usted está mal, hermana. No, hermanos, vámonos a Romanos 2:4. Romanos 2:4. Espérenme. Es que hay unos que no los puse ni Ok, Romanos 2:4 dice, o sea, usted puede leer en su casa del 4 al 16. Yo nada más les voy a leer el 4, ¿ok? Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, la palabra dice, nosotros ignoramos, dice, o menospreciáis las riquezas de la benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, nos está diciendo que nosotros no podemos despreciar todo lo bueno que es Dios, ¿sí? Todo lo bueno. Que nosotros no podemos ignorar que su benignidad nos guía al arrepentimiento. ¿Qué es benignidad, hermanos? Calidad de benigno. ¿Qué es benigno? Es agradable, amable, afable, benévolo, persona benévola. ¿Ok? Entonces, ¿qué es benévolo? O sea, es bueno, que tiene buena voluntad, que da cosas gratuitamente, es indulgente y es tolerante Dios. Entienda, Dios es bueno, Dios es tolerante, Dios es indulgente, Dios es el único que puede perdonar, Dios es el único que puede tolerar. Y aquí este versículo en Romanos 2:4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Nosotros como cristianos no podemos olvidar que su benignidad
nos guía al arrepentimiento y los guiará a esas personas al arrepentimiento, ¿sí? Él es el que da el perdón, Él es el que es tolerante y todo esto lo hace gratuitamente como nuestro Señor Jesucristo nos ha dado vida y vida eterna y nos ha amado con amor eterno gratuitamente, porque no le hemos dado nada a Dios, porque no le hemos dicho, ay Señor, pues voy a hacer ahora esto. No, hermanos, nada, nada. Solamente nos pide creer en Él, creer en la fe, tener fe en Él. Es lo único que nos pide nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, Dios es el que va a juzgar a esas personas. ¿Ok? Nosotros no podemos y nosotros tampoco podemos cambiar. Podemos dar la palabra, exponer la palabra, pero al final, como leímos antes, Dios nos ha puesto el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge, dice Dios, escoge. Yo espero que si hay alguna persona escuchando y de verdad tiene esas intenciones, pues tiene la oportunidad, porque esto lo hizo por yerro, por ignorancia, porque la gente ocultó muchas veces la verdadera verdad respecto a este estilo de vida. ¿Sí? Ok, ahora vamos a leer Ezequiel, nos vamos a ir a Ezequiel 18. Vamos a leer Ezequiel, me voy rapidito para que no se haga muy largo esta enseñanza. Y es Ezequiel 18. Es del 21 al 23. Bueno, ustedes pueden, vamos al 21 al 32. Dice, miren lo que dice Dios, ¿ok? Por este es el motivo que nosotros no podemos juzgar, ni rechazar, ni recriminar a nadie, solo enseñarles el camino de Dios. Dice, el camino de Dios es justo, ese es el encabezado. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciese según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometiera no les serán recordadas, si en su justicia que hizo vivirá. Todas las transgresiones que cometió no les serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad y hiciese conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Hasta aquí, hermanos, es el justo. Si anda en su justicia, se hace bien las cosas y se va a vivir. Pero si el justo se desvía, empieza a transgredir la ley, dice que va a morir, ¿sí? Pero lo importante es que dice Dios en el 23, quiero yo la muerte del impío, dice el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. Entonces dice Dios, ok, yo no quiero la muerte del impío, pero si se aparte de sus caminos, esta persona sí va a vivir. En el 25 dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. O sea, el justo, si se aparta, que es lo que les decía, va a morir. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma.
porque miró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijere la casa de Israel, ¿no es recto el camino del Señor? ¿No son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Dios dando la oportunidad y hablándole a su pueblo, pero les dice, si ustedes se convierten, ustedes van a vivir, ustedes son perdonados. Hemos leído que nuestro Señor Jesucristo ha sido la persona que lo hizo Dios sacerdote para que a través de él sean perdonados nuestros pecados, nuestros errores, nuestro estilo de vida. Si nosotros nos vamos ahora a Ezequiel 33, 10 y 11, nuestro Señor, nuestro Dios nos vuelve a decir, 33, Ezequiel 33, 10 y 11, dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino, y que viva. Volvaos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí Dios, hermanos, dando otra vez la oportunidad de decirle a las personas, vuélvanse de su camino. Ellos, hermanos, por ejemplo, en el 10 decía, Ezequiel 33 dice, pues tú, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? O sea, ellos decían, hemos pecado tanto, ¿por qué? ¿Cómo? Dinos, explícanos, Ezequiel, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo? O sea, ¿cómo pues viviremos? Pero Dios les dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se convierta, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestras malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Entonces, Dios dando la oportunidad y arrepiéntense antes de que yo empiece a hacer juicio por sus actitudes, por su forma de vivir, por su forma de pensar. Arrepiéntense, dejen esa vida. Vemos que aquí ellos decían, pero hemos pecado tanto, ¿cómo vamos a vivir? Y sin embargo Dios les dice, volvaos de sus malos caminos y viviréis. Tendrán la oportunidad y tienen la oportunidad de perdón si se arrepienten, si cambian y si se aceptan como personas. El que es hombre es hombre y el que es mujer es mujer. Pero de lo contrario, si no, hermanos, ya vimos antes qué es lo que sucederá en la vida de estas personas. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos vamos a 1 Samuel 14:14, esta es la historia, hermanos, ustedes la pueden leer en su casa, la historia de esta mujer, ¿verdad? Entonces, Joab era pues el encargado del ejército del rey David, ¿no? Pero también Joab sabía que su rey sufría
pues por lo que había pasado, hubo un caso que pasó en la familia del rey David y sabía que el rey David sufría mucho por esta situación. Entonces quiso darle un poquito de paz y de alegría al rey, ¿no? Pero la historia ustedes la pueden leer en Primera de Samuel 2 2 y ustedes van a ver qué es lo que hizo Joab, pero dice la historia que él buscó una mujer sabia, una mujer astuta, pues para darle solución a este problema por el que el rey estaba pasando. Pero vemos que, o sea, si ustedes lo leen van a entender la historia. Yo nada más les voy a leer el 14, ¿sí? Porque la mujer, pues, le dio a entender al rey que tenía que personar, perdón, tenía que, ay, déjenme ver, tenía que perdonar al hijo, ¿sí? Espérenme, déjenme ver. Oh, es segunda Samuel 14:14. Entonces llega la mujer y pues intenta que, bueno, hace que, le explica que pues necesita perdonar al hijo, ¿no? La descubre el rey que fue enviada por su general para que solucione este problema, pues de que pues tenía que aceptar y perdonar al hijo. Pero vemos, um, 14:14, segunda de Samuel 14:14, y fíjate lo que le dice esta mujer, porque dice que esta mujer era una mujer, lo que hizo el general Joab es que buscó a una mujer astuta, ¿verdad? La astucia buena, para usarla buenamente es buena, ¿sí? Pero cuando se usa malamente, pues está muy mal, ¿no? Para la persona. Pero dice que esa mujer era astuta, dice que busca una mujer astuta. Entonces en el 14:14 dice, porque de cierto moriremos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volverse a recoger. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios. Escuchen, hermanos, le dice, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. O sea, le dice esta mujer, ni Dios quita la vida y Dios provee medios pues para salvar. Desterrado ya es la persona que por ejemplo mataba accidentalmente, entonces Dios les proveyó ciertas ciudades para que ellos pudieran estar ahí a salvo hasta que muriera el sacerdote, podían regresar. Entonces, porque sí es cierto, hay homicidios que son involuntarios y hay homicidios pues que tienen toda la voluntad de que muera la persona, ¿no? Pero en este caso vemos que esta mujer astuta le dice una frase en el 14, en 2 Samuel 14:14 dice, le dice casi a mitad del versículo, bueno, todo, dice, porque de cierto moriremos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volverse a recoger, ni Dios quita la vida, sino que provee medios. Entonces vemos que esa mujer astuta le dice, bueno, pues ni Dios quita la vida y Él provee medios, ¿no? Entonces, sino que provee medios. Entonces vemos, hermanos, que sí es verdad lo que esta mujer ha hablado, sí es verdad. Porque, mire, vamos a leer segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Ok, segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Pedro nos está aclarando, hermanos, que Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todos reconozcamos que estamos mal, que hemos vivido una vida que no fue la correcta y que si ahorita la persona está viviendo, por eso ahorita el Señor Jesucristo no ha llegado. Él quiere que todos nos salvemos, pero y que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso es importante, hermanos, que nosotros tenemos que enseñar a la gente la palabra y es importante decirle a la persona
que hay una oportunidad de salvación, de arrepentimiento. Vimos que la mujer dice, Dios no quita la vida y provee medios. ¿Saben qué? Dios, el medio que Dios nos ha proveído para que seamos salvos y estas personas también tengan la oportunidad de arrepentimiento, ha sido el medio que Dios ha proveído a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el único que te puede dar ese perdón, que te puede dar esa limpieza de alma, espíritu, cuerpo, de pensamiento, a través de creer en Él, a través de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, a través de obedecer lo que Él ha dicho. Como se los vuelvo a repetir, bautizaos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí hay perdón, hayas vivido como hayas vivido, hayas hecho lo que hayas hecho, hay perdón, pero eso sí, no retrocedas. Una vez que te han presentado el Evangelio, una vez que reconoces que sí estás mal y que sí necesitas este perdón y que el Espíritu Santo te dé ese convencimiento, entonces haz lo que tienes que hacer. Renueva tu mente, renueva tu vida, renueva tu forma, tu estilo de vida. No eres hombre en una mujer, no eres mujer en un hombre. Somos hombres o mujeres nada más. No te equivoques, como dice la palabra, no erráis, porque toda la gente que desobedece la palabra de Dios no entrará al reino de los cielos. Posiblemente tú digas ahorita, no me importa, quiero vivir mi vida, yo voy a ser feliz y si me voy al infierno, me voy al infierno, pero no sabes lo que te espera en el infierno. Todo lo que gozases aquí y todo lo que disfrutases aquí, lo irás a sufrir ahí. ¿Y sabes quién se va a estar riendo? Satanás. ¿Por qué? Porque le permitiste que cambiara tu forma de ser, tu pensamiento. Permitiste que como Dios te hizo, te hizo que cambiaras la forma de pensar hacia Dios. Entonces, yo creo que si tienes la oportunidad de arrepentirte y pedir perdón, pide perdón. Haz lo que sea Dios, pero no retrocedas esa vida, no regreses a esa vida. Hay oportunidad y yo les pido a todos los hermanos y a toda la gente que me escucha, tenemos que amar a esas personas, tenemos que verlas con amor y orar a Dios por misericordia en sus vidas. Yo aquí les pido a las madres, porque sí he visto a madres que dicen, pues yo a mi hijo le acepto todo. Pues ¿sabes qué, madre? Tú le estás condenando a tu hijo al infierno. Porque un padre y una madre tienen que seguir ayudando a sus hijos, apoyándolos, ministrándoles la palabra. Un día el Espíritu Santo abrirá sus vidas y verás que Dios, a través de ese sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, verás a tu hijo transformado, cambiado, aceptado y perdonado por Dios limpio, ¿sí? Pero no podemos como padres hacerles el juego de sí, hijito, sí, tú eres mujercita, pero si eres un hombrecito, o tú eres un hombrecito, pero si eres una mujercita. No, no se puede permitir esto, al menos no en el cristianismo, al menos. Esa es la palabra de Dios, hermanos, que nos ha ministrado esta vez. Ha sido muy difícil tratar este tema para mí, porque sé que puede haber represalias, pero lo único que quiero, yo no quiero juzgar a nadie ni despreciar a nadie, sino solamente que el alma de esta persona cambie y sea transformada a través del sacrificio del Señor Jesucristo y limpiada con su sangre. Solo quiero que si hay alguien que escuche esto, haya algo, haya ese cambio en sus vidas. Nada más, hermanos. Estaré orando por ustedes. Estaré pidiéndole a Dios que Dios nos dé sabiduría y estaré pidiendo que Dios nos dé un corazón grande, grande, para poder nosotros entender esas personas
ama a esas personas. Son personas que solamente están engañadas por Satanás. Son personas que solo le han permitido a Satanás que les cambie su mente y su forma de ser. Pero vemos que sí hay perdón de Dios. Sí lo hay, hermanos. Así que nosotros no tenemos que ser jueces de nadie. Nosotros solo tenemos que tener amor para ellos. Una cosa es que ponemos límites, tenemos que tener límites. Si tú te acercas o hay personas en tu vida o hay a tu alrededor en tu trabajo, solo háblales de Dios, háblales que alguien les puede hacer una vida diferente. Tenemos que enseñarles que están pecando contra Dios, ¿sí? Y que ya ahorita, hermanos, no es como la ley de antes, sino que ellos serán juzgados solamente en la presencia de Dios. Y ya Dios nos ha explicado el futuro que se tendrá. Entonces, hermanos, nadie está exento de esto, nadie, hermanos, porque el enemigo de Dios anda como león rugiente viendo a quién devora, hermanos. Yo solo les pido que tengan amor y misericordia y sigamos orando mucho por esto, por nuestros hijos, por nuestras familias y por nuestras iglesias, nada más, por esas almas que necesitan. Sí, hermanos. Y pues pedir a Dios que tenga misericordia y que no les ponga negro su pensamiento. Porque hay gente que ya no lo entiende, ya no lo asimila. Porque hay veces se dejó dominar más por el enemigo de Dios, por el león rugiente. Bueno, hermanos, termino mi plática. Yo espero que esta plática sea de bendición y recuerden que ya son los últimos tiempos y tenemos que vivir una vida bien, una vida santa, una vida en oración y pues cada vez que despiertes orar y decir en la noche, ¿verdad? Y orar y decir, Señor, esperamos por ti, ¿verdad? Bueno, que Dios los bendiga, muchas bendiciones. Hacemos oración y damos gracias por este tiempo. Padre bendito, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro, gracias te damos, Señor, por esta plática, por este tiempo. Yo te pido, Señor, que sea tu palabra la que hable, la que exhorte a través de tu Espíritu Santo y que si hay alguien aquí, Señor, que tenga este problema, Señor, que sea tu palabra, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, quien le enseñe, Señor, que está mal ante tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, gracias, Señor, porque todavía, Señor, en medio de esto tenemos la oportunidad de tener un perdón, Señor. Gracias por tu paciencia, gracias por tu benevolencia, gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, y todavía esperas a que todos nos arrepentamos y reconozcamos que solo tú eres Dios único y verdadero. Gracias, bendito Dios del cielo y de la tierra. Gracias, bendito Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio, por tu enseñanza. Gracias por lo que nos has enviado, que es el Espíritu Santo. Gracias por ese consolador. Te damos gracias a ti, bendito consolador, por todo lo que tú nos has dado, por lo que nos has enseñado. Y te pedimos que continúes con nosotros y estés con nosotros y ayúdanos, Señor, a no ofenderte, a no lastimarte, bendito Espíritu Santo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús y acompañada de tu Espíritu Santo, te decimos amén. Amén. Bueno, hermanos, hasta la próxima. Dios los bendiga.